Por allá tenemos un frutal espectacular. Qué hermoso día para estar entre las plantas y también para presentarles un frutal increíble. Lo tenemos por acá. Vamos que me acerco al frutal responsable de este video. Se lo conoce como melón andino, pepino dulce, pera melón o melón de árbol, entre otros nombres populares. Su nombre científico es Solanum muricatum. Primero les voy a contar bien de qué se trata este frutal andino y luego les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Es un arbusto perenne originario de la región andina de Sudamérica, donde es cultivado hace miles de años por su fruta dulce. Crece bien en climas templados y cálido-templados. Puede crecer como anual en zonas frías o vivir varios años en zonas cálidas. No resiste bien el frío, aunque sobrevive a heladas cortas. Puede crecer bajo pleno sol o en semisombra. No soporta muy bien el viento. Se adapta a varios tipos de suelo, siempre y cuando estén bien drenados y sueltos. Agradece una buena humedad ambiental, por lo tanto, la cercanía al mar es una muy buena ubicación. El riego debe ser moderado. Es preferible un déficit hídrico que un exceso. Su sistema radicular es superficial, por lo que hay que evitar los encharcamientos. Es un arbusto pequeño que puede crecer a lo ancho o hacia arriba. Puede medir 1 metro de altura y de 1 a 2 metros de ancho. Es de crecimiento rápido. Tras la plantación, la floración y fructificación se da entre los 4 y 6 meses. Las flores son hermafroditas y se forman en racimos. La polinización se realiza por abejas e insectos o entre plantas. La polinización manual es posible y ayuda al cuajado de frutos. El color y tamaño de las flores varía dependiendo de las condiciones ambientales. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Tiene altos porcentajes de vitamina C, A y carbohidratos. Tiene un alto contenido en potasio. Además, tiene poco contenido en proteínas y fibra. Se considera un alimento funcional eficaz para la diabetes tipo 2. Reduce los niveles de glucosa. Ayuda a mantener los niveles adecuados de azúcar en la sangre y a optimizar la producción de insulina. Ayuda a bajar la presión arterial. El fruto es un muy buen diurético. Ahora les voy a contar sobre su fructificación y sobre los usos que se le dan al fruto. Tras la polinización, los frutos tardan de 30 a 80 días en madurar. Puede dar
2 cosechas al año. La calidad del fruto puede disminuir en altas temperaturas. El fruto se convirtió en un elemento básico de la dieta inca. Generalmente se consume como fruta fresca y también se lo puede utilizar para hacer jugos, helados, postres, para agregar en ensaladas o macedonias, para hacer conservas, salsas y sopas. Se lo encuentra como fruta fresca en los mercados de Bolivia, Perú, Chile y Ecuador, pero es poco frecuente en el extranjero por ser sensible a los transportes. En Chile, más exactamente en la región de Coquimbo, una empresa familiar comercializa mermeladas y jarabes. Ahora les voy a contar otros lindos datos de parte de este frutal andino. Es un frutal que ha ido ganando popularidad a medida que se conocen mejor sus beneficios. Los principales productores del mundo son Chile, Nueva Zelanda, Perú, Colombia y Estados Unidos. Se utiliza en cosmética, sobre todo en mascarillas faciales, debido a sus antioxidantes y su aroma refrescante. En Japón se considera un fruto especial y a veces se ofrece como regalo. Se suele presentar en cajas envueltas con una cinta. La planta se propaga por esquejes, ya que la semilla germina mal. Para propagar, lo ideal es seleccionar esquejes de 15 centímetros de las plantas más vigorosas. Las hormonas de enraizamiento ayudan. Bueno, ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Es un frutal ideal para pequeños espacios, ya que se adapta muy bien al cultivo en maceta o contenedor. Nuestra planta está muy bien, muy sana en una maceta o contenedor de 50 litros. Y como verán, goza de muy buena salud. Tiene una altura de 80 centímetros y como está en maceta o contenedor, ha crecido más a lo alto que a lo ancho. Está floreciendo por primera vez y ya tiene 2 ramilletes de flores. Por acá tiene el segundo ramillete. Y por acá observo un ramillete de pimpollos. Ahí van a venir las futuras flores. Así que si todo sale bien, alguna de estas flores se va a convertir en fruto. Así que estén atentos porque quiero hacer una nueva prueba de sabor de este delicioso fruto. Recuerdo que cuando probé por primera vez su fruto me pareció espectacular. Había leído muy buenos reportes de varios países vecinos andinos y cuando lo probé me di cuenta de las maravillas que hablaban de este fruto. Un fruto muy rico, de sabor dulce, refrescante, jugoso. Me pareció espectacular. Así que esperemos este año tener frutos y poder actualizar la prueba de sabor, ya que quiero contarles más datos de parte de este frutal. Bueno, y estén atentos en el canal, ya que si sucede la magia y cosechamos frutos en esta planta, luego haré una nueva prueba de sabor actualizada con más datos y bueno, la compartiré con ustedes. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos
Y no se olviden de pasarles el dato de este canal a los amigos que les pueda gustar lo que hacemos. Por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.